ask me what I do in winter when there is no baseball. I'll tell you what I do. I stare out the window and wait for spring. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers. Aquí con un nuevo capítulo de MLB The Show 2018, ya en el modo franquicia. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Y aquí estamos con nuestro nuevo equipo, los Marineros de Seattle. Equipo el cual ustedes votaron. Y fue el más votado y lo eligieron. Así que para este 2018 vamos a jugar con los Marineros de Seattle. Agradecido en verdad por el apoyo que le están brindando a las series. Mientras aquí voy a pasar ya directo al play. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y nos vamos a los sprint training. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunos cambios antes del opening day. Ajá, y revisando aquí las agencias libres, miren quién aparece de primero, Corey Seager. Tiene un overall de 88, o sea que vamos a tratar de conseguirlo, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. También está Luke Gregerson, Montgomery, Carson Smith y Clay Buchholz. Pero me interesa Corey Seager. Puede ser una buena adquisición para los Marineros. ¿Qué les parece a ustedes? Dejen sus comentarios y vayan opinando, ¿ok? Aquí revisando este nuevo formato. Esta es la división. Y bueno, vamos a comenzar primero por el line-up. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos a Dee Gordon, Jean Segura, Nelson Cruz, Mitch Haniger, Robinson Cano, Cal Seager, Rion Haley, Denard Spam y Mike Zunino. Vamos a ver quiénes tenemos en la banca. Chris Herman, Andrew Romain, Ben Gamel, Cameron Maybin, Dan Vogelbach, Christopher Negrón, David Freitas, Guillermo Heredia y Gordon Beckham. Esta es la ofensiva que tenemos hasta los momentos de los Marineros de Seattle. Vamos a ver la rotación. La comanda James Paxton, seguido de Marcos González, Mike Lee, Félix Hernández y Wade LeBlanc. Wade LeBlanc va a ser un lanzador que se va, eso es seguro. Vamos a tratar de hacer dos movimientos. Ahorita les voy a explicar cuáles son. Aquí estamos revisando lo que son los relevistas. Entre ellos Juan Nicasio, Edwin Díaz, que es el cerrador oficial de los Marineros de Seattle. Tenemos buenos brazos en el relevo. Creo que no vamos a hacer movimientos en el relevo hasta los momentos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que quiero yo? Aquí está la parte del entrenamiento, el sponsor, el budget, que es el dinero que tenemos. Creo que hasta ahora tenemos 5 millones. Ya todo lo demás está utilizado. Creo que es así. Lástima en verdad que MLB no saque este formato en español. Sería mucho más fácil para nosotros. Y eso que en Latinoamérica se juega mucho el béisbol. Yo no sé por qué no lanzan aunque sea un parche para ponerlo en español. En verdad es increíble. Aquí en los sponsors voy a poner estos dos sponsors que tenemos hasta los momentos. El Baro Gold y el Marucci. Voy a ponerlos para que me den ingresos también, ¿ok? Ya revisamos las agencias libres. Aquí están las transacciones, los contratos para los coaches y los scouts. Los tratos, que eso lo vamos a hacer más adelante. Aquí están las divisiones, los líderes, las estadísticas, los prospectos, la lista de lesionados, los agentes libres, los scouts, los contratos, transacciones, todo eso. ¿Ok? Pero vamos a irnos aquí a jugadores. Y los primeros dos cambios que vamos a hacer, muy pendientes, los dos primeros cambios que vamos a hacer van a ser lanzadores abridores. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a poner un estimado de 18 a 33 años. Arriba pongo Star Pitcher. Y vamos a comenzar primero con los, como no me da la opción de ambos, vamos a poner primero con los derechos. Vamos a ver qué abridores hay por ahí entre 18 y 33 años. Ahí está Max Scherzer, Jacob deGrom. Vamos a tratar de no repetir los mismos lanzadores de la temporada pasada, ¿ok? Con los Bravos de Atlanta. Entonces Jacob deGrom está descartado. Max Scherzer, Luis Severino. Está Aaron Nola, Corey Kluber. Vamos a dejarlo hasta que tengan el overall en 85, ¿ok? Voy bajando y este tiene 89. Syndergaard tiene 89. Strasburg tiene 89. Cal Hendry 88. Trevor Bauer 88. Johnny Cueto
Ahí está mi tocayo Carlos Carrasco, Walker Buehler, José Barrios, Garrett Richard, Chris Archer, Dani Salazar, Ross Strimpley. Está Márquez también. Vamos a dejarlo hasta Márquez, ¿ok? Vayan revisando esos pitchers a ver cuáles les gustan. Vamos a elegir un pitcher derecho y un pitcher zurdo, ¿ok? Aquí están los zurdos. Chris Sale, Clayton Kershaw, Madison Bumgarner. Me gusta mucho Bumgarner, ¿ok? No sé qué piensan ustedes. Madison Bumgarner. David Price ya lo utilizamos la temporada pasada con Atlanta. Está descartado. Ahí está James Paxton, que es nuestro lanzador. Blake Snell, Alex Wood, Robbie Early, Gio González. Y hasta ahí, hasta Gio González. Entonces ya saben, necesitamos un abridor derecho y un abridor zurdo. Ahí les dejé esa lista, vayan ustedes viendo. Eso sí, me ponen en los comentarios el lanzador y por qué debería ser parte del equipo de los Marineros de Seattle, ¿ok? Y bueno, esa va a ser la misión para el próximo capítulo. Recuerden, dejen sus comentarios y ahora vámonos para un jueguito de prueba a ver qué tal, ¿ok? Bueno, señores, y ya estamos acá para este partido. Este partido va a ser más que todo para hacerle un escauteo a los lanzadores abridores que tenemos, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y después nos encargaremos de la ofensiva. De la ofensiva creo que es un poquitico más fácil. Tenemos buenos bateadores. Pero eso lo podemos ir acomodando más adelante. Acuérdense que también voy a conseguir a Corey Seager, ¿ok? Para el próximo capítulo van a tener a Corey Seager junto con 2 lanzadores, ¿ok? Eso se lo aseguro. Mientras sale el equipo de San Diego como home club. Aquí está nuestro line-up con Dick Gordon, Gene Segura, Nelson Cruz, Mitch Haniger, Ryan Helsley, Kyle Seager, Robinson Cano, Mike Zunino y James Paxton, ¿ok? Comenzamos. Paxton lanzando por los Marineros de Seattle. Poncha a Will Myers. Ahí vemos la repetición del picheo. Picheo que terminó cayendo y nada que hacer. Tremendo cambio. Seguidamente el venezolano José Pirela. Tukiti. En este batazo con las piernas rápidas de Pirela. Llega quieto en este doblete. Parecía out. Seguidamente Eric Hosmer. Le tira y abanica. Segundo out. Y por último, Hunter Renfroe. Con este roletazo por segunda. Es dominado y así se sacaba este primer inning, James Paxton. Nos vamos a la ofensiva. El mismo lanzador, James Paxton. Abre el tercer episodio con hit. Creo que va a ser un lanzador importante toda la temporada este Paxton, ¿ok? Ahí está celebrando. ¿Que por qué está bateando? Bueno, porque estamos de visitantes a un club de San Diego. Y recuerden que los Padres de San Diego pertenecen a la Liga Nacional, ¿ok? Ya con Dee Gordon, que había conectado sencillo al jardín izquierdo, le siguió Gene Segura y con este rolincito que pasó por tercera impulsaba a James Paxton. Y se iba adelante Seattle 1-0. Vemos la repetición del batazo. La carrera anotada por el lanzador abridor. Nos vamos al cierre del tercer episodio. James Paxton mostraba su dominio todavía, ponchando al primero que enfrentó. El segundo inning también lo lanzó sin problema. Yo a Paxton le di 3 innings. Vemos la repetición, una recta rápida. Seguidamente Will Myers. También le tira y abanica. No pueden con Paxton. Paxton que va a necesitar compañeros si quiere compañeros en cuanto a la rotación, ¿no? Mejores brazos. Ya por último, José Pirela. Con este flycito. Que dice que sí, el primera base. Y es dominado. Así se iba este tercer episodio.
Damos turno a Marcos González, segundo en la rotación de abridores, ya para el cuarto inning. El cuarto inning sin problema, inclusive aquí está ponchando a Cristian Villanueva. Y así se acaba el cuarto inning. Vemos la repetición del ponche. Ya en el quinto episodio, Franmil Reyes, con este batazo que no puede el primera base. Y se envasaba con esta línea potente. Una bonita toma del campo. Le seguía Austin Hedge con este batazo sin enemigos entre el jardín central y derecho. Y el rapidísimo Franmil Reyes al home. Se empataba el juego 1-1. Así que Marcos González permitiendo la carrera del empate. Recuerden, es el segundo en la rotación de abridores que me aparece de estos Marineros de Seattle, ¿ok? Le damos paso a Mike Lee, tercero en la rotación de abridores de Seattle. Ahí está su edad, 30 años. Enfrentando primero a Eric Hosmer. Le conecta esta línea por el derecho. Ahí está celebrando. Seguidamente, Hunter Renfroe. Bueno, ¿dónde la metió? A más de 400 pies. Y ponía adelante a los Padres de San Diego 3-1. Se ve mal este Miley. Este puede ser el otro candidato a irse de la rotación de abridores de los Marineros. Nos lamentamos, pero bueno. Este partido lo hicimos para eso, para ver a los abridores, a ver qué tal les va. Paxton pasó la prueba. Marcos González está ahí. Este Lee es candidato a irse. Para el octavo utilicé a Félix Hernández, el Rey. Recuerden que esta temporada en la vida real no le fue muy bien. Pasó de la rotación al relevo, el relevo a la rotación. Ha perdido millas en su brazo. Y bueno, enfrentaba primero a Travis Jankowski como bateador emergente. Y le conectaba este rolling que pasaba al jardín central. Este Jankowski más adelante se robaría la segunda base también. Parte habilidoso con el madero, bueno. También tiene buenas piernas. Seguidamente, también como bateador emergente, Cory Spangenberg. Conectaba esta línea al izquierdo. Y Jankowski se metía al home. Otra carrera más para San Diego, 4-1. El único que no permitió carrera, Paxton. Bueno, el quinto lanzador de la rotación no lo utilicé, que era LeBlanc. Porque aparte estamos perdiendo y la única opción era utilizarlo en el noveno, ¿ok? Y bueno, con este batazo de Robinson Cano, que tenía el jardinero central, se terminaba el encuentro. Victoria para los Padres de San Diego, 4-1. Les recuerdo, este partido fue más que todo para ver la rotación de abridores. Paxton pasó la prueba. Marcos González creo que también, tampoco lo hizo tan mal. Ese Mike Lee creo que es el otro candidato junto con el quinto, creo que era LeBlanc, a irse en la rotación, ¿ok? Bueno, señores, ya nos vamos a despedir. Recuerden, aquí está la rotación de abridores. Hasta ahora los candidatos a irse son Mike Lee y Wade LeBlanc, ¿ok? Vamos a conseguir un lanzador derecho y un lanzador zurdo. Ahí les dejé la lista. Por favor, dejen sus comentarios y díganme cuáles son los que les gustan. Yo también voy a analizarlos para ver también si está de acuerdo al presupuesto que tenemos, ¿ok? Porque acuérdense que también queremos conseguir a Corey Seager, ¿ok?
Así que me despido y nos vemos más adelante en otros capítulos de MLB The Show 2018. Gracias y adiós.